RTP. Nos toca dar paso al entrevistado de este último segmento del programa. Él es Gerardo Verdesia Zacoto, director de Econ Report, economista y director de investigación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Con él hablaremos de algo que ya tratábamos un poco más temprano, pero vale la pena analizarlo con otros matices, la situación económica del país. Bienvenido, estimado Gerardo, a la mañana en RTP. Buenos días, muchas gracias por la invitación, César. Un saludo y un saludo a toda la audiencia. El presidente ha salido en busca de inversión extranjera y es una pregunta a la que regresamos siempre en este medio porque lamentablemente la audiencia nos habla de esto todos los días. Hay momentos en que me hablan de inversión extranjera y yo apago la cabeza, no sé ya qué más decir, qué cosa nueva decir, pero usted es un invitado nuevo aquí en esta casa, así que le pregunto, ¿cuáles son los principales obstáculos vigentes en nuestras normativas, en la situación del país para la llegada de esa inversión extranjera que el presidente ha salido a buscar? Bueno, el tema de la inversión extranjera, como usted bien comenta, que ha estado en boca de la opinión pública últimamente, impulsada por los viajes o por los acuerdos que el presidente está tratando de mantener, de cerrar a lo largo de todo el mundo, ¿no? No es una política nueva, lleva tratando de impulsar ese tipo de estrategias bueno, durante todo el primer año de su mandato. Pero aquí hay que aclarar ciertos aspectos, ciertos puntos, ¿no? Una cosa es que el presidente tenga la intención, la buena intención de atraer inversión de otros países hacia el Ecuador, tanto en sectores estratégicos como inversión en general, y otra cosa es que eso se acabe materializando, ¿ya? Y Cierto. en qué medida se puede materializar la inversión extranjera en nuestro país, todavía quedan muchas cosas por hacer o por cambiar o por mejorar, porque si echamos la vista atrás y observamos, vemos los datos de inversión extranjera directa que el Ecuador ha podido captar en los últimos años, vemos más bien cifras bastante paupérrimas, bastante mediocres en general, y no es una cosa de corto plazo, sino en los últimos 10, 15 años, el país no ha conseguido atraer más de un 1% del PIB en inversión extranjera y directa. ¿Eso es mucho, es poco? Bueno, para tener una comparativa adecuada, países de la misma región, como Colombia, como Chile, como Perú, atraen el 5, el 6 o hasta el 10%. Es decir, 5, 6 o 10 veces más de lo que el Ecuador puede atraer. Entonces, ahí sentamos la base de la primera conclusión. Ecuador, históricamente, desde hace ya muchos años, no es un destino atractivo para las inversiones extranjeras. Eso como primer punto, ¿no? ¿En qué medida una gira de viajes presidenciales y reuniones estratégicas para tratar de cerrar acuerdos puede favorecer a cambiar de forma estructural esta realidad? Bueno, en mi No. consideración, digamos que no es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque la inversión, sea nacional, sea extranjera, porque luego se habla mucho de inversión extranjera, pero si revisamos datos de inversión en general, o sea, inversión de los propios ecuatorianos en la propia economía ecuatoriana, tampoco tenemos buenos datos. Los niveles de inversión en general, sea extranjera, sea nacional, no son buenos en el país porque la primera condición que se necesita para poder aumentar de forma estructural la inversión es certidumbre, ¿ya? La inversión, el acto de invertir, conlleva de forma natural incertidumbre, ¿verdad? Porque, bueno, digamos que un empresario, un emprendedor Te inicia detengo un ahí, proyecto, Gerardo. Te detengo ahí porque sí, lo que se me viene a la cabeza es algo que también hemos discutido algunas veces acá en esta radio como tema, el contrato ley peruano, que sería inconstitucional en Ecuador, pero bueno, tal vez la idea sería cambiar la constitución para acomodar algo así. Primero, ¿te parece o le parece, perdón, un buen modelo para darle certidumbre al inversionista? Y segundo, si es que es un buen modelo, ¿es realmente el único? Porque hay países que no usan nada parecido, tienen regímenes un poco más liberales que el nuestro y listo, la inversión llega. claro, es que ahí está el detalle del asunto. Como comentaba, el acto de invertir conlleva, en primer lugar, una cantidad de incertidumbre natural por el propio acto de hacer negocio. Es decir, un empresario extranjero que quiera venir a invertir al Ecuador no es que tiene garantizada de entrada la rentabilidad, ¿no? Dependerá también del modelo de negocio y del tipo de inversión que realice. Eso por un lado. Pero es que luego los países, y esto ahí es cuando entramos en el tema de la seguridad jurídica, de la incertidumbre o la inestabilidad política e institucional,
pueden o agregar incertidumbre o tratar de contenerla y, digamos que, tener un esquema, un ecosistema adecuado para las inversiones. Y ahí es donde entran este tipo de esquemas legales, como el que usted menciona, César, en el caso de Perú, que buscan, o sea, son tipos de contratos que tienen mucho más sentido en países como el nuestro, en países en donde las leyes, el entorno institucional, la institucionalidad en general es bastante endeble y se necesitan este tipo de mecanismos que busquen otorgar un poco más de certidumbre a la inestabilidad general. Luego, si estuviéramos hablando de otro tipo de países que ya tienen asentadas sus bases institucionales, digamos que sanas e inclusivas, no es necesario tener que estar introduciendo este tipo de mecanismos especiales. Pero en el caso de Ecuador, en mi consideración, evidentemente sería, digamos que un buen paso en la dirección correcta, pero que igualmente no soluciona tampoco de forma estructural y como debe de solucionarse el problema, porque a lo que debemos de apuntar como país es a generar un entorno económico que sea adecuado en todos los niveles y en todos los sentidos para las inversiones. Por ejemplo, hace un par de días escuchaba unas declaraciones de un ministro diciendo afirmando que el Ecuador es visto como la Suiza de Latinoamérica para un país de Oriente Medio, ¿no? Yo tengo serias dudas de eso, ¿no? Porque de nuevo, en última instancia, lo que los inversores observan, miran, no es el acuerdo formal que se firma con los representantes del país, sino las condiciones estructurales de la economía que permiten o no permiten que los negocios en ese país puedan florecer. A ver, ¿qué son entonces esas condiciones estructurales, ¿no? Estamos hablando de que la inseguridad jurídica, la criminalidad, las modalidades de empleo, que es lo que siempre se repite. Yo siento, digamos, cierta preocupación porque volvemos siempre al mismo tema de discusión y nunca sale como que nada nuevo. A lo mejor el problema es que no hemos sabido, digamos, plantear esto de una forma políticamente aceptable para la gente, ¿no? Es lo que yo pienso, por Claro, ejemplo, sobre el trabajo. No le ujú, hemos dado garantías a la gente de que las protecciones de la seguridad social se van a conservar, incluso modalidades nuevas de trabajo, etcétera. En las zonas francas no hemos sabido transmitir que pues los ingresos para las comunidades donde el empleo crecerían, subirían y la calidad de vida mejoraría y al final el Estado se va a beneficiar. Yo no creo que ninguna solución sea una panacea, pero creo que tampoco hemos aplicado ninguna porque la gente no sé, bueno, no se ha hecho el trabajo de convencer bien a los ciudadanos. claro, el primer punto que me gustaría comentar es que un impulso real, fuerte y bien potente a la actividad productiva del país no es resultado de una sola medida, sino de la combinación de reformas estructurales en diferentes ámbitos de la economía, por ejemplo, por nombrar algunos, como bien decía, en el ámbito laboral, en, bueno, la parte institucional y de entorno inestable político ya es algo un poco más complejo de cambiar, pero por ahí también hay que trabajar. El tema también del sector financiero es un punto muy importante que sí se comenta, pero debe de ganar mucha más relevancia. A la final, la inversión es consecuencia del crédito. El crédito es lo que impulsa la inversión en cualquier país del mundo y un país con un sistema financiero robusto, grande y de crecimiento es un país que también crece económicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay mucho por hacer. También, por ejemplo, reformas en el ámbito del IES que siempre se suelen patearse adelante. Ahora bien, ¿por qué no se acaba materializando esto en cambios estructurales en nuestro país? En primer lugar, sí se han hecho intentos, pero los intentos que se han ido haciendo son, como digo, tratar uno de estos puntos en concreto, ¿no? Que igualmente son temas espinosos, por ejemplo, cuando se ha tratado de pasar el tema del trabajo por horas, o el tema del arbitraje internacional. De nuevo, son intentos, digamos que, focalizados en uno de los puntos relevantes, pero no ha habido de momento una propuesta integral de reformas, es decir, algo que ataque los diferentes factores de forma simultánea y que se le venda al país, que se le explique al país que es a través de este tipo de agendas completas, transversales, de la forma en la que se pueden conseguir resultados, ¿no? A cambio de eso, lo que tenemos en el Ecuador tristemente es un descalce entre
los intereses de prosperidad que tenemos todos los ciudadanos, es decir, que el Ecuador crezca económicamente, y los intereses de las personas que en cualquier momento del tiempo deben de tomar las decisiones sobre la agenda para poder conseguir este primer objetivo de crecimiento, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo concreto es el tema del IES. Hemos visto durante ya varios años cómo se ha ido, digamos que el tema ha ido saliendo a debate público. Por ejemplo, en 2022 se construyó una propuesta de reforma detallada para arreglar el tema de insostenibilidad del IES, pero siempre se acaba pateando la pelota para más adelante, ¿no? El año pasado yo recuerdo que los responsables de aquella época decían que ya quedaría para más adelante una propuesta de reforma, luego se empieza a sacar el tema, se genera polémica y luego los políticos, digamos que se arrepienten y buscan mantener más bien su imagen más allá de tratar de incentivar o impulsar un diálogo nacional que busque llegar a un consenso en este tipo de temas, porque sin consenso no hay medida estructural que se pueda sostener en el tiempo y es lo que el país necesita. Para ir concluyendo, estimado Gerardo, ¿y será también que hay barreras culturales o legales a nivel societario que no permiten, por ejemplo, que la inyección de la inversión extranjera no venga a empresas que ya operan en el Ecuador? Digamos que podrían crecer con plata afuera. Santa Priscila, por ejemplo, es un caso excepcional que tiene inversionistas japoneses, ¿no? Estos camaroneros de IPCP, pero de ahí estoy seguro que hay un tremendo potencial de crecimiento en el cacao, a lo mejor lo hay en el aceite, a lo mejor lo hay en productos derivados de la agricultura, pero se necesita inyección no solamente de dinero, sino de conocimiento. ¿Por qué no vienen inversionistas y dicen, aquí yo me hago la plata y me hago socio ecuatoriano? ¿Qué los detiene? Bueno, más allá de aspectos culturales, o sea, sí es verdad que históricamente el Ecuador no ha sido un país tan abierto al mundo, pero eso con el paso de los años ha ido cambiando, considero yo, no solamente en el ámbito comercial, yo considero que en el tema de inversiones hay mucho potencial. El principal problema para mí es el tema regulatorio y el tema de la inestabilidad. Es que tenemos que entender a la final que ninguna horda, cantidad grande de inversionistas extranjeros se va a sentar en el Ecuador y van a hacer inversiones a No, no, medio o largo pero mi plazo. estimado Gerardo, por eso te cito estos ejemplos. O sea, eh, el camarón, el banano, han capeado todos los temporales, incluso plagas terribles. O sea, si yo soy un inversionista y quiero entrar al Ecuador por alguna razón, yo lo buscaría una empresa que ha sobrevivido décadas, que trabaja bien y que necesita técnicos nuevos, perspectivas nuevas y un poco de billete para crecer y producir más. ¿Por qué no van a la segura? Porque incluso eh, en la producción agrícola y en la agroindustria, porque hay productos que se pueden sacar derivados y no solamente hacer fruta o no solamente sacar un camarón del agua o un pescado del agua, ¿por qué no entran a esos sectores? Yo pienso que a lo mejor puede haber un problema a nivel de la estructura societaria ecuatoriana o simplemente puede ser que el capitalista ecuatoriano no quiere tener socios extranjeros, o Para que mí no es muy amigable. el principal punto es ese, digamos que el atractivo para el inversionista extranjero de poder asociarse con el ecuatoriano, no solamente a nivel cultural, que también habrá sus fricciones, pero sobre todo a nivel institucional y legal. Pueden haber, digamos que problemas a nivel de la estructura societaria, pero para mí el principal punto factor es la inestabilidad en general, institucional. O sea, por ejemplo, si ese inversionista viene acá, invierte, pone dinero y luego tiene, no sé, problemas con los socios, tiene algún tipo de problema legal, pues digamos que las Los leyes patean. y acá, claro, no funcionan bien y no va a tener la completa certeza de que va a poder resolver ese tipo de conflictos de forma adecuada o satisfactoria para él bueno, para salvaguardar la inversión que ha realizado. Es un problema, como digo, de falta de confianza en general del país. A la final, ¿qué es lo que se habla del Ecuador a nivel internacional? Primero, que es un país inseguro a nivel de seguridad de las calles y también que es un país muy inestable en lo político y en lo institucional. Entonces, solamente con esa carta de presentación ya es suficiente para ahuyentar
a posibles inversionistas que sí pueden tener ganancias y rentabilidad en ciertos sectores en el Ecuador, no solo camarón, no solo banano, pues también, por ejemplo, Ecuador tiene un potencial minero enorme, pero debido a las grandes regulaciones, y no solo regulaciones, sino también inestabilidades sociales, institucionales que rodean al sector minero, Ecuador a lo largo de los años ha ido perdiendo atractivo minero y no se terminan de concretar las inversiones en ese sector. Algo similar aplicado a la economía en su Claro. conjunto, que como digo, se resume en última instancia en falta de confianza general del país. Lo que pasó en Azuay, ¿no? Yo estaba en contra del proyecto de Quimsacocha, me unía a la opinión de la mayoría de los cuencanos, pero el hecho de que hayan tirado abajo ese proyecto repentinamente tampoco habla muy bien del país, ¿no? O sea, yo no me arrepiento de haber apoyado al pueblo de Cuenca, pero hay que darse cuenta que también mandamos un mensaje, hay que saber cómo lidiar con los mensajes que mandamos. Lo que está pasando en el Napo, en el Oro, puede verse como un Estado tomando el control o puede verse como un Estado reaccionando de forma errática, viendo cómo se saca de encima a la minería ilegal que está ligada al narcotráfico. 9 horas con 29 minutos aún, pero ya nos toca despedirnos, estimado Gerardo. El tiempo nos ha ganado una vez más, pero es un placer haber podido conversar con usted y le deseamos un muy buen resto de su semana. Muchas gracias por la invitación y tengan un excelente día. RTP